11 de la mañana, 21 minutos, Gaby. Como esto es una competencia, a ver quién es más cruel, más cínico, por no decir otras cosas, vamos a hablar del ajuste de Macri, de Jorge Macri, a los cartoneros y a los recicladores. Porque no basta solamente con querer cobrarles una multa a quienes revuelven la basura. También, ustedes saben que hay muchas cooperativas que están conveniadas con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que son básicamente los que vemos con esas camperas de BA verde, que hacen toda la separación de los residuos, etcétera. Bueno, en esta idea de desmantelar el sistema de reciclado con inclusión social, que es un trabajo que vienen haciendo hace mucho tiempo, casi 20 años. Central, además. Que además es un sistema premiado mundialmente. Ahora vamos a ver, nos vamos a meter un poco en eso. Bueno, lo que cuentan desde la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores es que el gobierno de la ciudad va a dejar de pagar el transporte de los recuperadores urbanos que forman parte de estas cooperativas y que todos los días llegan del conurbano para hacer tareas de reciclado y de limpieza a la ciudad de Buenos Aires. Esto ocurría hasta ahora así, ¿no? Quienes son recuperadores de la provincia de Buenos Aires, se les pagaba un transporte para que llegaran acá. Primero porque son un montonazo y eso haría, bueno, ahora lo vamos a ver, colapsar además el sistema, digamos, de transporte de provincia hacia capital. Y además porque es caro viajar también. Es carísimo, ¿no? Y esto afectaría directamente, por supuesto, al salario que reciben. De hecho, te hago ahí un comentario. Hablaba con gente del larretismo sobre esto, que ellos decían, bueno, la importancia, primero porque te reduce un montón el volumen de basura también que genera la ciudad de Buenos Aires y demás, pero sobre este tema del transporte, decían, la mayoría viene del conurbano y sale caro, no pueden afrontar pagar el transporte ida y vuelta y se tienen que quedar a dormir en la calle. Claro, que es algo que también este gobierno está atacando. Entonces, digamos, no tienen, los están acorralando cada vez más. Mira, para ponerlo en números, estamos hablando de bastante más de la mitad de todos los recuperadores que trabajan en la ciudad de Buenos Aires. En número sería 3.500 personas aproximadamente del programa BA Recicla, ¿no? Que dependen los más de 6.500 recuperadores. Son 12 cooperativas las que trabajan con el gobierno de la ciudad, que son las que recolectan justamente estos materiales reciclables, que los clasifican en los centros verdes, que dicho sea de paso también hay cada vez menos, porque los están cerrando, porque los están allanando, porque bueno, es una locura lo que está pasando. Bueno, obviamente desde la federación califican esto como un ajuste brutal, una persecución política, acusan al gobierno de la ciudad de poner en riesgo, además de todo lo que significa para su propio trabajo, el sistema de reciclado con inclusión que existe acá en Cava. Esto se suma al endurecimiento de la vigilancia que mencionábamos de quienes revuelven la basura en los contenedores, a quienes pretenden cobrarle multa, y el desalojo que se hizo la semana pasada también en un predio ocupado por cartoneros en Villa del Parque, en la Comuna 11, seguramente muchos de ustedes lo deben haber visto. Bueno, nosotros hablamos con Brian Lois, que es militante de MTE, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, y que además es parte de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores. El gobierno de la ciudad tomó la decisión de un día para el otro de recortar el servicio de transporte de los cartoneros. Las cooperativas nos enteramos por las redes sociales y en televisión el jefe de gobierno fue el que salió a decir, entre otras cosas, que los colectivos que transportaban los cartoneros estaban flojos de papeles, cuando es el propio gobierno el que contrata el servicio. Así que bueno, tendrían que revisar ellos si no tienen un curro interno. También propone que las cooperativas le demos laburo a la gente de la ciudad cuando son ellos mismos quienes estuvieron persiguiendo a los cartoneros independientes, cagándolos a palo, requisándolos en la puerta de algunos barrios populares y con todo el tema de fiscalización que les sacan los materiales. Y bueno, ahora se sumó la multita que hoy le quieren hacer a los cartoneros que busquen el material en las calles. Estaría bueno que todo lo que están ajustando lo puedan poner en promoción ambiental, porque llevan varios años esta misma fuerza de gobierno y nunca implementaron para que la gente se pare en origen.
La locura que... Es burrada, prácticamente esto es burrada. Comentábamos chicos, recién fuera de micrófono esto, ¿no? Que además ellos son los que ponen el transporte y ahora les dicen que bueno, que están flojos de papeles, que es más o menos lo mismo que lo que comentábamos hace un par de semanas cuando se hizo el desalojo de ahí el comedor de la Dignidad, comedor y centro cultural, que ellos mismos la habilitan, tienen la habilitación y le daban los de alimentos. Abril de este año y le daban los alimentos y le llevaban los alimentos y así todo van y bueno, lo allanan, lo desalojan. Bueno, son cosas que realmente no se entienden, que si no fuera trágico te causaría gracia y tendríamos que ponerlo en las burradas. Pero no, esto afecta a un montón de gente, es una medida disfrazada de ahorro que pone en jaque además un sistema de reciclado, por eso decíamos pionero, que ya tiene casi 20 años de historia, por lo que también hay acá derechos adquiridos y que también tiene un reconocimiento internacional, por ejemplo, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Es muy reconocido este sistema que logró implementarse hace muchos años de este convenio que hace el gobierno de la ciudad con estas diferentes cooperativas. Hoy la federación está en una situación realmente crítica. La semana pasada vimos, no sé si ustedes lo vieron, y ahí estábamos viendo algunas imágenes de la movilización masiva, porque realmente son muchas las cantidades de personas afectadas. Hubo ahí en el centro porteño, se juntaron para marchar hacia el Ministerio de Espacio Público e Higiene, que está ahí en Parque Lezama. La cantidad de gente fue impresionante en esa movilización. Bueno, la suspensión del transporte representa, como decíamos, un tremendo recorte salarial. Esto lo explica, para que se termine de entender, Brian Lois. La mayoría de los cartoneros y cartoneras que trabajan en la ciudad vienen del conurbano y ganan un sueldo de recién ahora, con el último aumento, de 393.000 pesos. Con esta medida de Jorge Macri, decide recortarle prácticamente un 30% del sueldo, porque van a tener que poner de su bolsillo entre 60 y 120 lucas para poder trasladarse. Depende de la zona de donde vengan. Todo esto obviamente en un contexto de aumento de las importaciones, del bajo consumo, que hacen que los precios de los materiales hayan bajado notablemente en la venta de las cooperativas. Claro, esto hay que decirlo también, porque el laburo que hacen los recuperadores, además, digamos, en este convenio de separar la basura, lo que hacen ellos es poder vender el material que se puede reciclar. Lo que está sucediendo en este último tiempo es que con la apertura de las importaciones, entre ellos de la basura... Repetilo, Gaby, por favor. Sí. Entre ellos la importación de la basura, lo que hace es que baje dramáticamente el precio, por ejemplo, del cartón, ¿no? Entonces, para poder seguir teniendo un ingreso medianamente que les sirva para morfar, como antes de la llegada de Milei al gobierno, tienen que trabajar el doble o el triple porque el cartón vale mucho menos. O sea que es una cadena siniestra de todas cuestiones que están pasando. Y para que se entienda cómo funciona el sistema del reciclado, me interesa contarles que este es un modelo de cogestión entre las cooperativas de recuperadores y el gobierno, consagrado por dos leyes, además, que es la 992 y la 1854. De esta manera, como decíamos, son 6.500 trabajadores que recuperan más de 400 toneladas diarias de material reciclable que vuelven a la industria, que ellos las venden con ese material, digamos, pueden completar, si se quiere, ese sueldo que tienen, que realmente es muy magro. Y lo que además genera un ahorro millonario para el Estado, o sea que es, digamos, todo un círculo virtuoso que se está rompiendo de esta manera. Y un impacto ambiental, ni hablar, ¿no? Positivo, que equivale a una reducción de 9.5 millones de toneladas de dióxido de carbono. O sea que se rompe prácticamente todo. Justamente hablamos del impacto sobre todo ambiental que tiene esta medida en el sistema de reciclado. Y Brian Lois lo decía de esta manera. El impacto de esta medida en el sistema de reciclado de la ciudad obviamente va a ser negativo.
Hace mucho tiempo que el sistema de reciclado viene sufriendo consecuencias de ajuste constante de este gobierno. Hace más de 1 año y medio que se incendió el predio más grande que está en la zona de Barracas y todavía no solucionaron nada. Las cooperativas tuvimos que organizarnos para seguir trabajando, poniendo recursos propios para que todo el sistema siga funcionando y se pueda seguir reciclando los materiales. Esta medida lo que hace es profundizar el ajuste y además va a hacer que colapse el servicio de transporte, porque claramente donde varias líneas vienen haciendo recorte no van a poner más servicios para los trabajadores que tienen que trasladarse a la capital. Va a haber mucha más basura en la ciudad porque va a haber menos trabajadores, que es lo que quieren hacer. Quieren vaciar, que en la calle no haya cartoneros, cartoneras, que no haya gente en situación de calle, vendedores ambulantes. Quieren instalar nuevamente la incineración y el enterramiento, porque ahí están los negociados de Jorge Macri. El gobierno viene con esta estrategia de ajustar para decir que el servicio no funciona y para volver ahí a meter a sus amigos del privado con la solución. Por eso es que salieron con esta campaña. Eso me lo enseñó Mati Colombati, que donde hay un ajuste hay que ver dónde está el negocio, habrá que ver cómo evoluciona esto. Por lo pronto son miles los trabajadores y trabajadoras afectadas, los recuperadores, los cartoneros, que están reclamando una reunión urgente con el ministerio, una mesa de diálogo con participación de las cooperativas, que ellos también puedan estar ahí en una mesa para poder decir qué es lo que opinan, y porque son los que ponen el cuerpo todos los días, y cómo funciona, qué es lo que funciona, qué es lo que está dejando de funcionar. También están pidiendo la restitución del sistema de transporte gratuito, claramente, o en todo caso una compensación económica que haga que no tengan que sacar de su magro salario de su bolsillo para pagar el transporte. También están pidiendo el compromiso explícito del gobierno de la ciudad con un método de reciclado de inclusión, como venía sucediendo hasta ahora, y que por supuesto también, y me parece esto es un punto importante y no menor, que dejen de hostigar y de criminalizar a los trabajadores y trabajadoras que se dedican a esto y que tan importantes son para el sostenimiento del reciclado en la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a seguir de cerca este tema y sobre todo esta especie de denuncia que hace Brian Lois, es decir, que se baja todo esto, que se achica, que se ajusta para que esto empiece a funcionar de una manera más inorgánica y más incorrecta, y que de esa manera se pueda privatizar este servicio que aparentemente todo lo que están diciendo los compañeros y compañeras de la Federación es a lo que apunta el gobierno de Jorge Macri. Muchas gracias, Gaby del Elisi, y aprovechamos el momento porque ya que hablamos de reclamo, estamos atravesando una semana de lucha de parte de los universitarios, ¿no, Martín? Así es, este lunes debería haber empezado el cuatrimestre en muchas facultades y universidades de todo el país. Sin embargo, hay una decisión bastante masiva de la docencia universitaria de convocar a una semana de paro, y esto es no inicio del segundo cuatrimestre en esta semana, con el reclamo que ya conocimos. Gaby lo trajo más de una vez en términos del impacto de salarios, pero básicamente tiene que ver con un gobierno que hace varios meses que ha decidido congelar salarios de docentes y de no docentes, y que ha presentado una propuesta de un aumento para el mes de septiembre del 1,3%, que claramente está no solo por debajo de la inflación esperada para septiembre, sino no compensa los 4 meses de salarios congelados. Así que en un día en el cual deberíamos estar hablando de que empezaron las clases en gran parte de las universidades nacionales, estamos teniendo que anunciar el inicio de una semana de no inicio de clase como forma de protesta. 11 de la mañana, 35 minutos, gente. Nos quedan 25 más junto a ustedes aquí en FMR 107.3. Esto es Portate Bien hasta las 12. Re 107.3.